Buenas noches, estamos aquí con el profesor de Ciencias Políticas, Julián Reynosa, el cual muy acomodadamente nos va a colaborar con las respuestas de las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El concepto de Estado es el más confuso porque toma demasiadas cuestiones y yo lo tomaría como toda la estructura, todo el montaje que he realizado para que un proyecto de sociedad funcione. Estado sería el que cobija todo ese concepto. Ya hay unas personas específicas que ejercen unos cargos relacionados con el cumplimiento de toda su organización, que es el gobierno como tal. Así que ya es el que se hace visible, el que nosotros normalmente conocemos y con el que nos relacionamos. La segunda pregunta sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es, en todo el sentido amplio de la palabra, cualquier acción que yo realice en relación con los otros y que de alguna manera haya ejercicio de poder. La participación democrática está dentro del concepto de participación política porque ya es más puntual. En la participación política yo estoy elaborando, ejerciendo acciones concretas para que ese ejercicio de poder se institucionalice. Bueno, vamos con la tercera. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, nuevamente como lo decía ahora, la política abarca, se puede decir, todas las relaciones que hay entre los seres humanos. En la medida que haya alguien que ejerza poder, relaciones de autoridad, relaciones verticales el uno sobre el otro. Entonces, por ejemplo, yo que soy docente, si los explico a los muchachos de esa manera, el aula de clase es un ejercicio de poder. Lo político ya es específicamente, ahí sí lo que tiene que ver con cualquier acción destinada a administrar o a ejercer el poder de manera concreta a través de la organización política, es decir, de los partidos políticos, de los gobernantes como tal. Vamos con la cuarta. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura es, en término amplio, todo el conjunto de creencias e ideologías que acompañan un colectivo. Pues cuando hablamos de cultura política es la visión que tiene una sociedad, un colectivo, de cómo se debe ejercer ese ejercicio de poder. Listo, vamos con la quinta y última. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Ser ciudadano significa que yo me entiendo como parte de un colectivo, que mis acciones, así sean individuales, no se quedan aisladas, sino que afectan de una u otra manera al colectivo, afectan a los demás. Listo, profesor Julián, muchas gracias por su tiempo. Bueno, claro que sí, con todo gusto. Fernando Corredor, cual muy amablemente accedió a colaborarnos con las respuestas a las preguntas sobre política. José Fernando, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Bueno. Buenas tardes. Entonces la primera es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, nación viene siendo un territorio, hablando de lo físico. Estado viene siendo todo el complemento entre el gobierno como organismo administrador y nación como territorio. Ese viene siendo el Estado. Listo, José, muchas gracias. Vamos con la segunda. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, si tenemos en cuenta que la democracia es el juego de tomar decisiones y comparamos con la participación política, es cuando usamos ese poder de la democracia para tomar las decisiones concernientes a un desarrollo nacional. Muy bien, muchas gracias. La tercera, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política es la normatividad que se da para administrar o para legislar. Y lo político
considero que es el ejercicio o cada persona que cumple y está encargada de administrar y ejecutar esa política. La cuarta, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, si hablamos de cultura política, creo que se deben tener en cuenta los valores, la ética y todo lo que hacemos nosotros en el desarrollo y ejercicio de la política y la democracia. Eso le podemos llamar la cultura, al ejercicio de ejecutar la democracia. Y la última, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Bueno, pues los derechos del ciudadano son los que adquirimos desde el momento de nacer y los cuales en Colombia están en la Constitución Política de Colombia. Y los deberes considero que es los que yo debo respetar para no atropellar o incumplir los derechos a los que tienen los demás ciudadanos. Listo, José, muchas gracias por la participación. Listo, Hugo, muchas gracias.